2000ko azaroaren 9an, pandemia bete-betean bilera virtual bat izan genuen. Gaur, beste urrats bat eman dugu elkar ulertzeko memorandum hau sinatuz. Flandriak eta Euskadik jarraipena ematen diegu gure bi nazioen arteko harremanei. La firma de este acuerdo entre Flandes y Euskadi da continuidad a las relaciones entre nuestras dos naciones, que han venido siendo fructíferas a lo largo de estas últimas décadas. Decíamos en nuestro encuentro privado en Ajuria Enea que la relación entre nuestras dos naciones data ya de hace 5 siglos ya. Desde junio de 2015, nuestros dos gobiernos trabajan en las relaciones institucionales bilaterales, consolidando puentes de colaboración en distintas áreas de trabajo. Hoy, con la firma de este memorándum de entendimiento, avanzamos un paso más en nuestros ámbitos de relación prioritaria: medio ambiente y cambio climático, industrias creativas y culturales, empleo, turismo, economía azul sostenible, igualdad de género o transformación digital. Este memorándum y esta visita oficial abren nuevas vías de colaboración. En esta visita oficial, el ministro presidente de Flandes ha mantenido encuentros de trabajo económicos y empresariales, así como reuniones con Tecnalia y el clúster Gaia. Asimismo, tiene previsto un encuentro con ASTI y el clúster de energía de Euskadi. Como resultado de esta visita, al finalizar el día, se habrán firmado varios memorándums de entendimiento sectoriales que consolidan nuestra colaboración. En la reunión de trabajo que hemos mantenido hoy, hemos realizado un balance actualizado de nuestra colaboración. Hemos intercambiado información sobre nuestras políticas de digitalización. Hemos compartido, además, la visión sobre la situación de la pandemia y las perspectivas futuras. Lankidetza bide berriak irekitzen zaizkigu. Izan ere, bisita ofizial honetan, Flandriako ministro presidenteak lan topaketa bat izan du hainbat enpresekin eta Tecnalia, Gaia, ASTI edo Euskadiko energia klusterrarekin ere harremana sustatzen ari gara hainbat hitzarmen sektorialen bidez. Flandria eta Euskadi Europaren etorkizunari buruzko eztabaidetan parte hartzen ari gara. Zehatzago esanda, Relej gutuna bultzatzen ari gara, legegintza eskumenak ditugun nazioen edo eskualdeen parte hartze handiagoa aldarrikatzeko. Honekin batera, Flandriako ordezkaritza batek, Etxepare Institutuak antolatutako lan bidaian parte hartuko du. Flandriaren eta Euskadiren arteko harremanak estutzen jarraitzeko aukera emango diguten kultur jardueren antolaketan aurrera egitea da helburua. Tanto Flandes como Euskadi somos dos realidades nacionales comprometidas con la integración europea. Compartimos la vocación europeísta y estamos participando en los debates sobre el futuro de Europa. Así estamos impulsando la Carta Relej, que pretende lograr una mayor participación de las naciones o regiones con competencias legislativas en la Unión Europea y ahora más en concreto en la Conferencia sobre el Futuro de Europa. De forma complementaria a esta visita del ministro presidente y su delegación, hemos dado la bienvenida también a la delegación flamenca que participa en la visita de estudio organizada por el Instituto Etxepare. El objetivo es avanzar en la organización de actividades culturales conjuntas que nos permitan seguir estrechando los lazos de relación entre Flandes y Euskadi. Jan Jambon jauna, ongi etorria eta jarraitu dezagun gure bi gobernuen arteko harremanak sendotzen eta areagotzen gure herrien eta Europaren garapenaren alde. Eskerrik asko eta zurea da hitza. Dear Leenda Kari, ladies and gentlemen, member of the press en zeker en vast de Vlamingen hier aanwezig die ons rijk cultureel leven vertegenwoordigen. Arratsalde on. My visit to the Basque Country is part of a long tradition. Many of my predecessors have regularly visited or received the successive presidents of the Basque Country in Vitoria-Gasteiz or in Brussels.
and I'm more than happy to continue this beautiful tradition. I'm grateful to the Lehendakari for his time and his hospitality. I'm also grateful for the interesting conversations we've had. We exchanged views on the political situation and the policy priorities in the Basque Country and in Flanders. We discussed our challenges and main policy objectives of both our governments, and those are not small. During our unfortunately virtual meeting of November last year, the Lehendakari and I decided to take another important step by drawing up a memorandum of understanding. Today, we are happy to announce that we both signed this new MOU. We want to offer the Basque-Flanders partnership as many possibilities and opportunities as possible. For this reason, nearly all Flemish competencies are included in this agreement. Our top priorities for the near future are first of all, the development of the post-COVID recovery plans for rebuilding our economies. And it's no secret that digitalization will play an important role in this. Digitization is also a main focus of my missions to Basque Country and to Catalonia. That's also why I am accompanied in this mission by experts from the Digital Flanders Agency as well as by our Flanders Investment and Trade Agency. But we are not only working top-down. Important actors in Flanders, such as VITO, DSP Value, the Flanders Marine Institute VLIS, and the Flemish Blue Cluster are already working together with their Basque counterparts on a regular basis. The two new memorandums of understanding, which will be signed at ASTI this afternoon, and the 3 MOUs we just have been signed this morning, are proof to this intense and fruitful cooperation between our both regions. And I'm convinced that this heralds a new period in which the existing partnership will become even closer and more intensive. I'm also very pleased as Minister also responsible for culture in Flanders to be able to announce that Flanders and the Basque Country will be cooperating closer in the area of culture as well. The Flemish participants in Learning Tour organized by the Basque Cultural Agency Extepare are with us here today. They will represent Flanders as cultural ambassadors here in the Basque Country, and I'm convinced that this way the partnership in the area of culture has gotten off to an auspicious start. Our bilateral relation is naturally very important, but it's not only the subject the Lehendakari and I have discussed in the past hour. We also discussed the situation in Europe and more specifically the important role that autonomous regions can play in the future of Europe. Flanders and the Basque Country will put in every effort to ensure that the voice of the regions is always heard within Europe. This is crucial in order to ensure that the pendulum of democratic deficit in Europe moves in the right direction. To monitor this actively, next year we will be holding a meeting in Brussels that will include all interested regions in order to develop a long-term action plan. As soon as more details become available, we will be pleased to provide all of you with further information. I would thank you for your attendance and for your attention and wish you all a very, very good afternoon. Thank you so much. Thank you very much. You're welcome. Zuen galderetara geratzen gara, nahi izan ezkero. Galderaren bat izango bazen dute, zuek esan. Gaiari lotuta ez baldin bada, lehendakari, gaiari lotuta ez baldin badago ere. Jakinarazi berri ditu Osakidetzak COVID gaitzari lotutako azken datuak, ez dira datu onak, okerrera doa, Euskal Autonomia Erkidegoko egoera, aipatzen da bihar hartuko direla neurri batzuk, COVID pasaportea eskatzea egokia iruditzen zaizu, hori izan daiteke neurrietako bat? Bueno, oraindik ere bihar zeintzuk izango diren osasun sailatik
jasoko ditugun irizpidean zain gaude, eta nola nahi ere nik uste dut garrantzia eman behar diogula orain arte emandako gomendioak edo aholkuak betetzeari, eta izan daitezke beste neurri batzuk ere jarraibidezkoak izan beharrekoak, ez bakarrik aholku edo gomendio bezala, baizik eta jarraitu beharrekoak izan beharko diren neurriak. Beraz, eta batez ere izango da, Euskadi bezala, autonomia erkidego bezala, eragin tasa metatua altua den edo diren udalerrietan bete beharrekoak. Horretan ari gara, baita alkateekin hizketan, eta oraindik ere solasaldi horretan jarraitzen dugu. Helburua da, orain izaten ari garen bilakaera, nolabait geldiaraztea. Azken batean, ez dut uste bakarrika Euskadien denik, nik uste dut Europar Batasunean begiratu behar dugula, orain arte ere esan eta esaten ari naiz, ez dela bakarrika Euskadin gertatzen ari dena, baizik eta Europar Batasunean gertatzen ari dela, eta gainera kontutan hartu behar da, gu 150 kasutik gora egon gaitezkela, baina beste herrialde batzuetan nola dauden. Eta hori da, azken batean, testu inguratu egiten, lagundu egiten diguna. Baina, Espainiar estatuan, bai, guk agian aztarna egiten dugulako, datuak nolakoak diren irudikatu egin alizateko egiten dugun ahaleginagatik ematen digute emaitza hau, ez dakit, nola nahi ere guk argi esaten dugu zenbat kasu dauden Euskal Herriko autonomia erkidegoan. Pasaporteari dagokion aldetik, eta ez bakarrik pasaporteari dagokion aldetik, baita beste neurri batzuen aurrean ere, ikuste dut estatu mailan hartzen diren erabakiak kontutan hartu behar direla, eta guk horretarako ahalmenik dugun, gaitasunik dugun, edo eskuduntzarik dugun. Eta zentzu honetan, ikuste dut ez dela bakarrika pasaportearena, pasaportea bere espalitz ere horrek beste kezka bat sortarazten digu. Pasaportea non eta zertarako eta nola kontrolatu eta nola eraman aurrera pasaportea balitz. Guzti hori ere kontutan hartu behar da, bere bideragarritasuna aztertu egin ahal izateko. Baina ez da pasaportearena, bada txertoarena ere bai. Txertoa beharrezkoa den, hala ez den beharrezkoa. Beste herrialde batzuetan txertoa beharrezkoa da langile guztien edo arlo batzuetako langileen kasuan. Hemen Espainiar estatuan ez da beharrezkoa. Beraz, eztabaida honek estatu mailako eztabaidak izan beharko lirateke eta hala planteatu egin dugu. Guk planteatu egin dugu, komenigarria izango litzatekeela orain arte txertoa ezarritako adinez gain izatea ere 12 urtetik beherakoentzat ere ezarri egin ahal izatea. Atzo ikusi genuen Espainiako gobernuaren ministraren aldetik, abenduaren 2. 15 izan daitekela honetaz erabaki bat, eta hala espero dugu. Azken batean, helburua hori zedelako, pandemiaren bilakaera hori nolabait geldiarazteko. Bai, esan egin behar dut eta uste dut komenigarria dela. Gu hitz egiten ari gara hemen 150 kasutaz, 1.000 biztanleko, 150 kasutaz. Eta gogoratu nahi dut Euskadin gehien izan egin dugunean, 850 kasu izan egin direla. Eta Espainiar estatuan izan dira autonomia erkidegoak zeintzuk 1.500-etik gora ere izan egin dituztenak. Beraz, zuhurtziaz joka dezagun, eta itxaron dezagun bihar osasun sailatik etorriko diren jarraibidei. Sí, bueno, lehendakari, yo le quería preguntar por los malos datos de la pandemia, cómo los valora, si cree que es momento ya de actuar, y también un poco en el debate precisamente del pasaporte COVID, si considera también oportuno ya instaurarlo. Gracias. Bueno, yo creo que, a fuer de ser honestos, creo que la sociedad vasca es consciente de que como gobierno, en la medida de nuestras competencias, estamos actuando ante lo que es la persistencia de un virus que sigue existiendo entre nosotras y nosotros, y que por mucho que hayamos alcanzado hace ya muchas semanas, y quizás siendo la primera comunidad autónoma en el Estado,
la población vacunada, la población diana vacunada con pauta completa más allá del 90%, la vacuna no es la solución absoluta. Sigue existiendo el virus y sigue afectando el virus. Lo que tenemos que hacer es animar a la gente que no se haya vacunado y que puede vacunarse a que se vacune. El riesgo de quiebra que busca el virus es en aquellas personas que no están vacunadas. Y lo que se trata es de intentar atajar lo que pueda ser una correa de transmisión. Para eso es para lo que también estamos insistiendo desde el primer momento en el mantenimiento de las medidas preventivas. El uso de la mascarilla en interiores, sí, de manera obligatoria. Y yo vengo insistiendo también que aun cuando no sea de manera obligatoria, pero sería aconsejable, recomendable que fuese también en el exterior, porque en el exterior estamos limitados por lo que es en aquellos casos en los que no se puede guardar una distancia de 1,5 metros, pero ¿quién garantiza la distancia de 1,5 metros en el exterior en todo momento? Medidas preventivas como lo que es la higiene de manos, la higiene personal, la higiene sanitaria. Medidas preventivas como la aireación de los interiores, en todos los casos. Bueno, son medidas preventivas en las que venimos insistiendo. La vacunación, venimos demandando también el análisis y afortunadamente ayer ya el Gobierno español anunciaba la posibilidad de la vacunación en lo que hasta ahora no era población diana, es decir, en aquellas personas menores de 12 años, quizás en la segunda quincena del mes de diciembre. Estamos insistiendo en la tercera dosis de refuerzo también de la vacunación y todo ello como complemento a las medidas que cada una de nosotras y de nosotros hemos de preservar o hemos de guardar. Con respecto al pasaporte COVID, lo mismo podría decir que con respecto a la vacunación obligatoria. Estamos viendo lo que es decisiones que se adoptan en otros Estados miembros de la Unión Europea, donde la vacunación es obligatoria en determinados colectivos profesionales. Aquí en el Estado español no lo es. O donde existe el pasaporte COVID. Bueno, aquí en el Estado español no lo es de manera generalizada. Y son debates que creo que merecen la pena de una decisión uniforme en el conjunto del Estado español. No tenemos competencias más que limitadas y en este momento, además, incluso en una situación en la que no nos hallamos en emergencia sanitaria. Afortunadamente, no nos hallamos en emergencia sanitaria y, por lo tanto, no es posible la ley antipandemia aprobada en el Parlamento Vasco el 24 de junio. Pero no cejamos en nuestro esfuerzo en hacer un llamamiento a la corresponsabilidad por parte de cada una de nosotras y de nosotros. Por lo demás, nos preocupa la situación, evidentemente que nos preocupa, y por eso es por lo que el Departamento de Salud mañana adoptará una serie de directrices, tiene competencias con carácter normativo, las directrices que la consejera mediante una orden pueda emitir mañana, pero son medidas que van a insistir en el refuerzo de las medidas preventivas, en lo que puedan ser la actualización también de las directrices de la Dirección de Salud Pública que hasta ahora se vienen insistiendo ante la ciudadanía. Estamos preocupados, sí, por lo que es el incremento de la tasa de incidencia acumulada por 150 casos, pero he de insistir también en Euskadi, cuando más casos hemos tenido han sido 850 casos en las diversas olas por 100.000 habitantes. Ha habido comunidades autónomas que han tenido más de 1.500 casos por 100.000 habitantes. Bueno, a mí lo que me interesa como lehendakari es intentar identificar el mayor número posible de personas contagiadas, sin que me preocupe el ranking que podamos ocupar como comunidad autónoma en lo que es la tasa de incidencia acumulada. Me interesa identificar el mayor número de posibles contagiadas, sacarlas de la calle para intentar atajar lo que es ese riesgo de correa de transmisión. Y ese es el esfuerzo que venimos practicando en Euskadi desde el primer día. Estamos en situación de no emergencia sanitaria, estamos en situación de una garantía de gestión en lo que es la presión asistencial sanitaria, pero estamos asistiendo a lo que es la incidencia del virus que sigue estando entre nosotras y nosotros. Por mucho que estemos vacunados y vacunadas, el virus sigue teniendo su vía de entrada y su vía de contagio.
Lehendakari. Bai, Baina eskuduntzen barruan gizarteari eskaerak egiteaz haratago zer neurri bete beharrekoak edo dira bihar hartu daitezkena, nondik nora joan daitezke? Barru kaldei begira, adibidez, kooperazioak egiteko zelan. Ez dakit osasun sailatik ze jarraibideak etorriko zaizkigun oraindik, baina ez dut uste oraindik nik iragarri egiten diren bezala neurri murriztaileak izan daitezkenik edo arlo batzuei eragin berezia egingo lioketen neurri murriztaileak izango direnik. Ikustu dut izan beharko direla norbanako bakoitzak eta baita gizaltalde gisa ere orain arte diren aholkuak eta gomendioak indartu egin behar izatea, distantziak gordetzearena, taldeetan ez pilaketarik izatearena, baina itxaroen nahi dut, ez dut momentu honetan nik ezer gehiago adierazterik. Yo sí que aprovecharía la oportunidad de tener aquí al presidente de Flandes para preguntar cuál es la situación que viven en este momento ahí en la situación en Centro Europa, que es completamente distinta o no, muy distinta a la que se vive aquí en Euskadi. Yeah, what the situation in Europe is, it's a large question, but the situation in Flanders is, I think, rather comparable with here in the Basque Country. That means we have a very high vaccination degree. All the people older than 12 years are vaccinated in Flanders, fully vaccinated, and we have a vaccination degree of above 90%. Nevertheless, we see also a rise of the figures and the contamination and also the pressure on our healthcare system. So the hospitals and the ICU, intensive care, is rising. We are the debate in Flanders, in Belgium, is now that we have decided on a third shot, third vaccine for all the population. We hope that Europe gives, and Mr. President also referred to it, that they give us the allowance to also do the vaccination of the children below 12 years. Then, from measures point of view, I don't hope that I intervene here in political debate, but we have also already a limited application of the COVID safe ticket. It is used thus for the nightlife, dancings and discotheques. It is used for large public gatherings, so events. It is used because we had to make the decision or mouth mask or the COVID safe ticket in bars and restaurants. So we do the COVID safe ticket in bars and restaurants. So it's a limited, and then also all the travel obligations that you have with the Corona Pass. So we took this measure a few weeks ago to use more, in more circumstances the COVID safe ticket. And for you it's tomorrow. For us it's on Wednesday afternoon. We are gathering again to see if we have to take additional measures. So. Yeah. Tomorrow I will listen what the Basque Country is doing, and it can be a proposal also for our decisions on Wednesday. Now, when you say the European, I think in all Europe, when I look the maps, it's going in the same directions, but, and that's a big difference, with a totally different vaccination degree. The Basque Country and Flanders is comparable, but for instance, Brussels, you know, in Belgium we have 3 regions. The French-speaking region, Wallonia, the Dutch-speaking region, Flanders, and then in between the capital region, Brussels. In Brussels, vaccination degree is only 50-60%. And you can I think, understand that there is a lot of interaction between Brussels as the capital region and the other regions. So I don't say that the reason of rising figures is due to the vaccination degree in Brussels, but we see that there is a huge difference in vaccination acceptance by the population in the capital region and in Flanders. And yeah,
But I told it to Minister President, in the beginning of the vaccination, we were convinced that this was the solution and that was the ticket to the freedom. But nowadays we have to admit that it helps. Certainly it helps. It's something we really have to do, but it is not. It doesn't solve the total problem. It's unlucky. The truth, I think. Yeah. Besterik, bai, atzean. Lehendakari, insiste usted en la importancia de que la población se vacune y en vista a las directrices que se publicarán mañana, ¿habrá limitaciones para aquellas personas que no se hayan querido vacunar hasta el momento? No soy capaz de adelantar ninguna directriz que el Departamento de Salud y su consejera puedan plantear. Se me hace difícil que nosotros en Euskadi podamos plantear cuestiones que no estén enmarcadas en una decisión en ese sentido que pueda afectar al conjunto del Estado español. Lehendakari, una de las imágenes del fin de semana ha sido la del frontón ayer y era evidente que había una mayoría importante que no usaba la mascarilla. Viene a ser, desde su punto de vista, esa la consecuencia o la causa fundamental de que nos volvamos a encontrar en esta situación. ¿Se han relajado las medidas? ¿Se ha relajado la ciudadanía? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, hace poco más de un mes que nosotros abandonábamos una situación de emergencia sanitaria para pasar a lo que es la situación en la que nos hallamos de vigilancia sanitaria, y en aquel momento, cuando anunciábamos esta decisión, yo decía que ojalá no tuviéramos que afrontar una nueva ola y que en ese sentido éramos los ciudadanos y ciudadanas quienes más podríamos poner de nuestra parte para intentar evitar lo que pudiera ser una correa de transmisión de contagios. Creo que es evidente que la sociedad vive también en una ansia, en un deseo también de recuperar hábitos que fueran anteriores a la pandemia, pero venimos insistiendo en que seguimos con un virus que está entre nosotras y nosotros. Desde el primer momento me han escuchado decir algo que también entiendo que se pueda poner en cuestión en cuanto al concepto de convivir con el virus. Lo que quiero decir es que el virus sigue entre nosotras y nosotros y que sí, que la vacunación es una herramienta muy importante, fundamental, pero no es la solución absoluta, como estamos viendo, ante lo que es la capacidad de mutación del virus, y no sabemos tampoco la capacidad de resistencia de las vacunas y su perdurabilidad, su tiempo, su caducidad, etcétera. Bueno, todo esto nos hace que seamos absolutamente insistentes, yo por lo menos, en apelar a la responsabilidad y corresponsabilidad, al rigor de cada una de nosotras y de nosotros. Y esto hace que, bueno, pues también seamos conscientes de que de esa ansia, de ese deseo de recuperar hábitos anteriores a la pandemia, pues hayamos pasado a una situación de relajación que la estamos viendo en la sociedad. Y es, por lo tanto, bueno, pues ayer el reflejo en el partido de pelota, la final del 4,5, pues lo veíamos, ¿no? Cuando en el interior es obligatorio el uso de las mascarillas. Es que es obligatorio el uso de las mascarillas en el interior. Bueno, pues es reflejo de esa relajación, pero que la vivimos también en el exterior, la vivimos en la calle, en la interacción social de cada una de nosotras y de nosotros. Por eso antes yo planteaba que aun cuando no sea obligatorio a nivel de Estado español el uso de la mascarilla en el exterior, yo vengo insistiendo en que sería aconsejable, y más que aconsejable, que sigamos utilizando la mascarilla también en el exterior, porque es una muestra de que no estamos relajados. Aquella persona que entre al interior de una instalación y vea que en el interior de una instalación hay personas que no usan la mascarilla, ha de saber que pone su salud en riesgo. ¿Y es sancionable? ¿Es como para sancionarlo? Es para sancionarlo porque es un espacio cerrado,
que rige, por cierto, una institución pública, es la mayoría sin mascarilla. Pues corresponde al Estado español, corresponde al Gobierno español el adoptar esas medidas que puedan tener un amparo legal también sancionador. Yo creo que es evidente lo que hemos vivido también con las sentencias del Tribunal Constitucional ante lo que fue el periodo de alarma primero con el confinamiento y a lo que fue también la duración del periodo de alarma desde octubre del año pasado hasta junio de este año. Por lo tanto, estamos en un ámbito en el que es necesaria una clarificación también de lo que es el entramado judicial, las decisiones judiciales y legales. Ahí. Atzo ikusitako irudia beraz etxigarria da neurri handi batean, derrigorrezkoa denean, barruan maskara jantzita egotea, eta kanpoan diozu gomendagarria dela ere, jaztea, ez? Bai, nik uste dut atzoko irudiak penagarriak direla, triste samarrak. Nik neronek ere zuzenean ikusi nuen telebistatik, zer gertatzen ari zen. Eta uste dut atzokoa dela nolabaiteko erlajazioaren islada, ez? Eta ez da lehenengo aldiz gertatzen zaiguna. Barrukaldetan beharrezkoa da. Eta orain arte ere olako gertakariak izan egin direnean edo jakin egin dugunean ere, gure aldarria egin dugu, gure deia egin dugu. Eta zentzu horretan atzokoa da erlajazioaren islada. Barrukaldean beharrezkoa da. Beharrezkoa da, ez dago inola ere justifikatuta musukorik ez erabiltzea barrukaldeetan. Eta nik esan egiten dut, kanpoaldean ere beharrezkoa ez den arren nik uste dut gomendioa baino aldarria dela egiten ari naizena gorde dezagun, kanpoan ere musukoa erabiltzea. Azken batean ez dugu gure eskuetan noiz gauden metro terdira eta noiz ez gauden metro terdira, noiz gauden pertsona batekin edo noiz gauden beste pertsona askorekin batera. Eta musukoa erabiltzea kanpoan ere izango litzateke, tentuz ari garenaren islada. Eta hori bai, barrukaldera doan edozein pertsona oro jakin egin behar du. Barrukaldean dagoenak musukorik ez baldin badauka, sartzen den pertsona horrek bere osasuna arriskuan jartzen duela. Besterik? Vale, eskerrik asko. Thank you very much. Congratulations, Mr. President. Okay. Thank you also from my side, and thank you for the hospitality and for the working together. Okay.